Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya es la última mesa y, bueno, lo primero de todo queríamos dar las gracias a MSMK, a Rafael, a todo el equipo por habernos invitado a participar en esta mesa. Hemos hablado sobre Data Analytics, llevamos todo el día debatiendo sobre el Big Data, Data Science, etcétera. Pero esta mesa lo que queremos debatir es cómo se está aplicando o qué es lo que está sucediendo con toda esta transformación digital, con todo este tema de gestión de datos en los departamentos de recursos humanos. Para ello, pues quiero invitar a 5 pesos pesados, a 5 personas que viven cada día en sus trabajos, en sus organizaciones, este tipo de gestión y, sin más, pues voy a dar paso a ellos. Por un lado tenemos a Daniel Ruiz, director de Recursos Humanos de BQ. Adelante, Dani. Alberto del Barrio, CEO de Decide. Carla Martínez, directora de Estrategia y Organización de Synergic Partners. Paloma Villarrubia, responsable de Reclutamiento y Desarrollo de DHL Express. Y por último, y no menos importante, Rodrigo Méndez, CEO de Tecnoempleo. Muy bien, bienvenidos a todos, buenas tardes. Y bueno, para comenzar esta mesa, a mí me gustaría lanzar una primera pregunta, particularmente a Daniel, como director de Recursos Humanos. Pues, ¿qué es lo que entendemos por People Analytics? ¿Realmente lo estamos aplicando en los recursos humanos? Bueno, pues es una buena pregunta para comenzar, un poco para asentar lo que es el concepto, ¿no? People Analytics no es más que aplicar las técnicas del Big Data a los recursos humanos, a la gestión del talento. No es nada nuevo, tampoco es una moda, es una nueva forma de gestionar a las personas. Consiste básicamente pues, en aplicar técnicas de matemáticas, en aplicar la estadística a los datos que somos capaces de recopilar, con los que somos capaces de trabajar en el entorno, digamos, bajo el marco de la gestión del talento. Para ello, pues básicamente lo que hay que hacer es identificar muy bien qué datos tenemos, a qué datos podemos acceder y cómo trabajarlos, y luego aplicar la tecnología para sacarles el mejor partido. Quizá el mayor freno ahora mismo para las organizaciones, más allá del freno cultural, más allá del freno de la incorporación de esta tecnología que poco a poco va llegando, cada vez es más democrática, es más accesible a nivel de costes, es más accesible a nivel de usabilidad, pero sobre todo es el tener profesionales en la función de recursos humanos pues capacitados para tomar todas estas decisiones, para identificar estos datos, para trabajarlos de una forma científica y bueno, pues evitar las opiniones que vienen solamente de la experiencia o solamente de la fe o de la intuición y basar todas las decisiones también en el área de recursos humanos en información accionable que hayamos generado desde el área para nosotros y para el resto de la organización y hacer de una organización pues, más inteligente, más capaz y al final ayudarla a posicionarla en el mercado y a tener los profesionales más competentes y más motivados en el proyecto. No es nada nuevo, decía, porque desde MSMK, que hoy patrocina este evento, pues llevan tiempo formando a profesionales del área comercial, del área del marketing, en estas técnicas, en este arte del manejo de los datos, pero es verdad que a lo mejor recursos humanos llegamos un poquito más tarde. El LMS, que es la escuela con la que colabora habitualmente para formar a personas en temas de Big Data y Analytics, en mejorar la capacidad analítica en recursos humanos, pues llevamos menos tiempo, hemos llegado más tarde y por eso, bueno, pues a lo mejor no tenemos tantos profesionales o no somos capaces, o no es esa capa de Analytics en recursos humanos, no es tan homogénea ni ha llegado al nivel que tienen las áreas comerciales o las de marketing. Muy bien. Alberto, a mí me gustaría conocer tu opinión como CEO de Decide, ¿no? Una de las empresas líder en el mercado español del desarrollo de sistemas basados en analítica avanzada y en inteligencia artificial. Si tú crees realmente que la experiencia del empleado al aplicar el People Analytics mejora. Realmente yo creo que siguiendo un poquitín lo que decía Daniel, al final la analítica sobre los datos lo que aporta es objetividad en las decisiones. Y gracias a esa objetividad en las decisiones y gracias a esa analítica se ha podido demostrar y ver cómo
vía ese análisis de datos, como valores como el compromiso de los empleados, su motivación, su satisfacción en su puesto de trabajo, aportan directamente al rendimiento y al resultado de la empresa. Al final se ha descubierto de alguna manera que ese compromiso, esa integración del empleado con la cultura de la empresa, esa motivación y ese estar satisfecho de su trabajo, al final aporta un gran valor y el empleado no es una cuestión solo de identificar el talento, de atraer el talento, de cultivar el talento, sino que para que ese talento dé su mejor rendimiento es importante tener a empleados satisfechos. Tener al final empleados satisfechos supone que las empresas se tienen que preocupar y están empezando a preocuparse por la experiencia del empleado y ver la experiencia del empleado como un todo, como un conjunto de interacciones que va desde el propio recruiting hasta el onboarding, el desarrollo de la persona, sus promociones, incluso hasta su jubilación. En cada uno de esos puntos es importante para la vida del empleado dentro de la empresa. Y de alguna manera se ha empezado a hacer un símil paralelo entre lo que sería el Customer Experience o los estándares que se han definido sobre el Customer Experience y la experiencia de empleado, y empiezan igual que el Customer Experience ha puesto al cliente en el centro de las decisiones y de procesos de las áreas comerciales y marketing, el People Analytics está empezando a poner al empleado en el centro de las decisiones y de los procesos de recursos humanos. De manera que ahora a los empleados no se les ve como un colectivo, un conjunto de categorías y de perfiles, sino se les ve como individuos, como personas individuales con sus singularidades, y que hace que las decisiones que se puedan tomar sobre esos individuos pues sean más personalizadas y estén más alineadas con sus capacidades, con sus características, con cómo esa persona es capaz de proyectar y de sacar el máximo partido de su talento, para al final ese talento quede reflejado, ¿no?, en los resultados que aportan el día a día y en el resultado final de la compañía. Entonces, sin duda, el People Analytics, si hay algo que realmente ayuda, es a mejorar la experiencia del empleado, y al final eso, de alguna manera, reportarlo y reflejarlo en los resultados de la empresa, que la empresa es lo que busca, ¿no? Los directivos de las compañías es lo que van a buscar. Muy bien. En el caso, bueno, está claro que la digitalización ha llegado a todas partes. Carla, tú como directora de marketing, bueno, anteriormente directora de marketing, ahora directora de estrategia y organización de Synergic Partners, gran empresa de Data Analytics y además de Telefónica, o sea, es una empresa que pertenece a Telefónica, o sea, un monstruo. ¿Tú crees que podemos aprovechar todos los datos y aplicarlos a los recursos humanos? Sí, pues yo creo que para empezar es importante hacer un apunte a que cuando hablamos de datos, ¿de qué estamos hablando, no? Y en Big Data siempre hablamos de los datos estructurados, los semiestructurados y los no estructurados. Eso es importante porque desde el punto de vista de marketing, recursos humanos o cualquier área, a veces solo nos damos cuenta de esos datos que conocemos y que son estructurados, ¿no? Tablas Excel, sistemas de información, aplicativos de la compañía, lo que sea. Y realmente no nos damos cuenta que los datos que están fuera de todo ese ecosistema son igual o más relevantes, ¿no? Estamos hablando de datos que podemos conseguir desde las plataformas donde el empleado fuera de la compañía o que está integrada con la compañía están haciendo formación, datos que podemos conseguir pues, de redes sociales, datos que podemos conseguir de muchísimas otras fuentes, incluso fuentes externas que no tienen que ver con el empleado, pero que podríamos juntarlas con esas fuentes internas de compañía y nos seguirían aportando muchísimo valor, ¿no? Y esas variables seguramente son las que nos descubrirían nuevos comportamientos, nuevas relaciones o casos de uso como el que justo acabamos de ver, donde realmente ahora mismo estamos perdiéndonos una parte de la historia, ¿no? Recuerdo variables en pilotos y en proyectos que hemos hecho en la propia compañía, donde discutíamos si tenía sentido la distancia al centro de trabajo de un empleado, ¿no? En su fuga, o sea, en la parte de rotación o fuga de talento. Pues por supuesto tiene. ¿Lo estamos recogiendo hoy en día las compañías? Seguramente no, ¿no? No de esa forma o con ese objetivo.
Nos planteábamos si datos como que un empleado tenga un doctorado no influye, pues en el caso de una compañía de Big Data, donde sabéis que hay una guerra de talento brutal y nos cuesta muchísimo encontrar perfiles de Data Science, de ingenieros, Big Data, de arquitectos, de visualizadores, etcétera, es muy importante, ¿no? Tiene que ver el engagement con estoy recogiendo todo lo que el empleado hace más allá de pues, en qué equipos de deporte participa con la compañía, etcétera, ¿no? Para no aburrir este tipo de datos que igual al principio no los tenemos en la cabeza como un dato relevante y que tiene que ver con People Analytics y cómo luego sacó conclusiones, ¿no? Con lo cual, datos, tenemos 3 tipos de datos, desde el más estructurado a imágenes, redes sociales, que sería lo menos estructurado, y eso aplica a todos los campos. Y a partir de ahí, fuentes internas, fuentes externas, ¿no? Cuando ya tenemos claro que tenemos datos, vamos seguramente al segundo problema, ¿no? Que ¿cómo están esos datos? A mí me gustaría preguntar cuánta gente aquí en sus compañías tiene los datos perfectos y limpios, normalizados y con calidad. Que levanten la mano. Esa es la realidad, ¿no? Que nos encontramos, que hoy en día tengo detectados los datos, sé que van a ser útiles, pero cuando abro la caja empiezo a tirar de sistemas, tablas y demás, los datos no están ahí como deberían estar, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es importante que tengamos en cuenta que los datos es el primer escalón de lo que se ha hablado hoy durante todo el día, de lo que hablaremos aquí, porque sin datos ya no tiene sentido que hable de cuál es la tecnología que voy a utilizar y menos tiene sentido que hable de qué capacidades o qué perfiles debería tener en mi compañía, ¿no? Con lo cual, datos, lo más importante, y a partir de ahí, pues a mirar a futuro, a más pasos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que mencionabas, ¿no?, la tecnología, el software, bueno, está claro que estamos viviendo una auténtica revolución en este ámbito, en este mundo. Y sí me gustaría preguntarte a ti, Paloma, tú que trabajas en una empresa de logística, o sea, un DHL, que obviamente pues tiene que estar un poco a la vanguardia de todos estos temas, pero ¿cómo lo estáis enfocando en la función de los recursos humanos? ¿Realmente tenemos herramientas que nos ayuden en el día a día? Por supuesto que tenemos software y herramientas de recursos humanos que nos pueden ayudar a llegar a la parte analítica. Es verdad, como decía ella, ¿no? Quizá los datos están con un software de talento, con un software de nóminas, con un software de lo que es la parte formativa, o sea, diferentes software de los que luego tenemos que extraer todos esos datos de la manera adecuada, ¿no? para utilizarlos en lo que es la parte analítica. En lo que es el software analítico, pues existe. Hemos visto 2 ejemplos muy claros con lo que es el SAS y lo que es el ClickView para poder utilizarlo para recursos humanos, y además el software que ha llegado quizá ahora a recursos humanos, pero que nació de otras necesidades operativas o de marketing, comerciales en las empresas, y que está contrastado, está muy evolucionado, y de él podemos sacar realmente mucho partido, pues para conseguir esa mejora de la experiencia que comentaba él del empleado, para llegar a conclusiones. Quizá todavía no hemos llegado a recursos humanos, y creo que es uno de los grandes retos que tiene nuestra función, la de conseguir convencer que la analítica de recursos humanos puede aportar un valor estratégico en la compañía. Llegar a ello. ¿Y cómo lo conseguiremos? Pues yo creo que de 2 maneras: estando recursos humanos formado, y yo también quiero agradecer la formación que recibí en vuestra escuela, en el MS, porque me abrió muchas posibilidades. Quizás recursos humanos somos más soft skills, somos más personas, ¿no? Pero tenemos que formarnos en esa analítica, porque es lo que nos va a demandar las empresas, lo que nos están demandando, y ser capaces de convencer a ese comité de dirección, a esa empresa, de que el invertir en los datos de recursos humanos, invertir en la formación y en perfiles analíticos en recursos humanos va a contribuir al éxito del negocio, porque al final son las personas las que hacen que un negocio sea exitoso o no. Todo lo demás está muy bien, pero son las personas las que mueven la empresa. Hablando de personas, bueno, está claro que las nuevas tecnologías están aquí, las nuevas generaciones las están absorbiendo, ya han nacido con ellas, pero la gran pregunta, ¿no?, ¿qué va a pasar en el futuro con todo este tema? ¿Qué va a pasar con los robots? ¿Nos van a quitar los puestos de trabajo? ¿No nos los van a quitar?
¿Qué va a suponer para el mundo del empleo? Rodrigo, tú que trabajas y que vives el día a día desde un portal de empleo que además pues detecta este tipo de perfiles, ¿no?, tecnológicos, ¿tú qué crees? ¿Generará o destruirá empleo? Pues tengo que quedarme en la mitad y decir que generará empleo y destruirá empleo. No se moja. Porque el que se moje en esto creo que lo tiene demasiado claro. Lo que está claro es que toda esta revolución tecnológica está cambiando todo. Está cambiando los departamentos de recursos humanos. Paloma hablaba del retorno de la inversión en sistemas de analítica. Eso es una conversación que hace 10 años nadie se le ocurría tener en un departamento de recursos humanos porque por naturaleza era un tema que no se podía medir de ninguna manera, ¿no? Y ahora nosotros hablamos todos los días con nuestros clientes de coste por contratación, de retención de empleados, es decir, que ese es un tema que está cambiando. El perfil de los recursos humanos debe cambiar radicalmente. No solo hace falta ya skills soft y gestión de personas, sino que también hay que empezar a ser capaz de manejar herramientas de análisis de datos. Ya no vale esto de yo soy el de negocio o el de recursos humanos y eso que se encarguen los técnicos, porque al final son herramientas que debes utilizar para tu trabajo. Está cambiando el modelo de relaciones laborales. ¿Quién iba a decirnos hace 10 años que los empleados que tienes trabajando para tus proyectos más estratégicos puede que no sean ni empleados en nómina, que sean freelance, que no estén en tus oficinas o incluso que no estén en tu propio país? Es decir, que el modelo de relaciones ha cambiado. Y para los trabajadores hay que dar un cambio radical en la manera de pensar. Se acabó el estudiar una carrera universitaria y con eso tengo la vida resuelta hasta que me jubile. Se acabó el centrarme en un tema súper concreto y me quedo de especialista en eso, porque ese tema súper especializado en 2 años en el mundo tecnológico va a desaparecer. O sea que para la gente que esté ahora mismo en búsqueda de empleo o incluso estable dentro de su carrera profesional, mi mensaje es: no os durmáis, formación continua, evolución continua y estar siempre con un ojo mirando lo que pasa alrededor, porque la tecnología ya ha cambiado todo y es un cambio que cada vez se acelera más. Y bueno, me gustaría lanzaros también una pregunta más general, porque bueno, pues hablamos ahora ya de palabras como algoritmo, matemáticas, estadística. Realmente, un poco por el histórico, ¿no?, de este país y de cómo han evolucionado las compañías, ¿estamos preparados culturalmente para asumir ser analizados por estos algoritmos o usar matemáticas y estadística para tomar decisiones con respecto a las personas? ¿Cómo lo veis vosotros, Dani? Bueno, pues realmente es un cambio cultural. Creo que todos estamos preparados para pensar que un cliente puede ser segmentado por las webs a las que accede o por los clics que hace una determinada página web, pero pensar que vamos a ser nosotros analizados y vamos a ser la persona elegida, el candidato óptimo para un proceso en base al cálculo, al resultado de un algoritmo, pues a lo mejor nos genera un poco más de miedo, ¿no?, de resquemor a la tecnología. Por eso es fundamental que ejerzamos que tengamos que conozcamos muy bien la responsabilidad que tenemos en los departamentos de recursos humanos, en los departamentos de gestión del talento, como lo queramos llamar, en esta función a la hora de que los algoritmos que construyamos, las herramientas, la información que mostremos para la toma de decisiones a otras áreas o nosotros mismos, tiene que ser la adecuada y tenemos que poner mucho el foco en la extracción de esos datos, cómo transformarlos y cómo cargarlos en nuestras herramientas para que realmente la información que estamos viendo, que proyectamos, que al final va a ser una big picture o va a ser en un resumen, que al final la tecnología tiene esto, que puedes verlo en una sola slide o en un solo panel, vas a ver toda la información que has recopilado, realmente esa información haya estado trabajada de una forma óptima, de una forma coherente, que las métricas que se han utilizado han sido las correctas y que realmente no estamos cometiendo un error porque la tecnología no nos esté dejando ver la realidad, sino todo lo contrario. La tecnología tiene que servir para poder condensar toda la información y al final generar
información accionable. Entonces tenemos que ser muy responsables y estar muy bien capacitados para trabajar con los datos, porque realmente las decisiones que vamos a tomar van a afectar a las personas. Alberto, ¿tú cómo lo ves? Alberto. Bueno, sí, realmente yo creo que el que cada vez se tenga más en cuenta nuestros datos en las decisiones que nos rodean, ya sean solamente comerciales, sino también de recursos humanos, yo creo que es inevitable, ¿no? Al final generamos infinidad de datos, las empresas sin duda tienen que tener cuidado en cómo procesan esos datos, tienen que cumplir normativas, existe una normativa de protección de datos que es bastante exigente a nivel nacional, a nivel europeo. Pero aún así seguimos generando una infinidad de datos y los datos están ahí, con lo cual es inevitable que esos datos se van a seguir utilizando tanto a nivel comercial como a la hora de cómo nos promocionan y nos ofrecen y nos hacen ofertas sobre productos, pero también incluso en cosas que nos afectan tan directamente como es en nuestro trabajo, ¿no? Y en nuestro empleo. Y esos datos, como decía Daniel, los departamentos de recursos humanos tendrán que ser muy meticulosos, ¿no? Y muy cuidadosos con cómo tratan esa información y qué hacen con esa información, pero sin duda tendrán que cada vez sacar más jugo de la cantidad de datos que generamos individualmente y también como colectivo, ¿no? Para al final mejorar y que esas decisiones al final sean más certeras, más precisas y más fundamentadas en información, ¿no? En datos y en objetividad, ¿no? Solamente en intuiciones, como se ha venido haciendo históricamente desde el principio, ¿no? Entonces yo creo que es algo a lo que vamos y que, teniendo en cuenta que hay que respetar normativas, regulaciones y una protección de datos, es algo a lo que vamos y que sin duda va a ser inevitable, ¿no? Muy bien, no sé si alguno tiene algo más que añadir. Está claro que esta pregunta ha generado... Sí. Yo creo que se ha comentado ya mucho, pero yo, volviendo a lo que al principio comentaba Dani también, yo lo resumiría en dos quizás. Hay una parte de cultura o educación, donde también se tiene que explicar, en este caso al empleado, igual que le hemos explicado al cliente desde marketing por qué vamos a utilizar sus datos y que el valor de eso es que le voy a devolver un mejor servicio, una mejor personalización o lo que sea, pero al final, si no explicamos el por qué, va a ser difícil, ¿no? Convencer o de alguna forma comunicar para qué estamos haciendo todo esto, con lo cual es muy importante educar y generar una cultura donde se entienda que esto es para un retorno también para el empleado. Y dos, hay una parte donde yo creo que en ese campo donde intentamos que los algoritmos éticamente, porque al final no nos olvidemos que estaremos nosotros o nuestra generación generando estos algoritmos y que sean éticos, que tengan criterios como diversidad, que tienen criterios como igualdad o todos los valores que queramos que tengan, va a depender de cómo los programemos nosotros y de cómo influyamos, ¿no? Con lo cual es ese debate que hay ahora también encima de la mesa de la ética de los algoritmos y ahí evidentemente también tendremos que procurar hacerlo lo mejor posible para que cuando tomen decisiones sin necesidad de humanos estén bien tomadas porque detrás ha habido alguien que los ha programado de forma coherente y eficiente. Vale, yo sí estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Creo que la comunicación clara, la transparencia por parte de la empresa con los empleados de para qué datos vamos a utilizar suyos y con qué objetivo, con qué funciones, pues es fundamental para que no nos sintamos invadidos o no sintamos como que se están utilizando de una manera no adecuada. Y finalmente, si se va demostrando, pues yo creo que tenemos el miedo de que, pues tienen mis datos y soy un número, ¿para qué lo utilizan? No sé qué, pero si realmente somos capaces de demostrar que es para lo contrario, que es para que dejes de ser un número, que es para saber mucho más de ti, que es para ser capaces de adaptar tu plan formativo, tu plan de desarrollo, lo que es tu compensación, lo que es esa relación entre la empresa y el empleado. Es para eso, para lo que queremos, sino no para todo lo contrario, que es como quizá nos podemos sentir en un principio, con transparencia y con, bueno, pues poco a poco demostrándolo, pues creo que se admitirá por parte de los empleados con pues los algoritmos, porque al final estamos adaptándonos, estamos acercándonos mucho más a ti como persona en contra de lo que quizá en un principio pudiera parecer. Claro. Rodrigo, tu turno.
Yo solo quería aportar, darle la vuelta a la tortilla y que las organizaciones tienen que empezar a pensar que vivimos en una época en la que la información ya no podemos mantenerla encerrada dentro de 4 paredes y solo a nuestra disposición y para utilizarlo para lo que nosotros queramos. Vivimos en la época de Wikileaks y de las fugas de información masiva. Y ahora mismo ya los empleados tienen mucha información sobre lo que pasa en sus propias empresas que viene de fuentes que no son de su propia empresa. Y eso es un reto que hay que asumir pronto, porque el empleado ya no se queda en estoy bien pagado, estoy mal pagado, ¿no? Tiene acceso a datos que le indican bastante si de verdad cómo está posicionado ahí, ¿no? Nosotros muchas veces, empresas que publican con nosotros no quieren publicar el salario que ofrecen en sus ofertas. Para nosotros es un error, porque el empleado primero puede encontrar esa información en bastantes fuentes y segundo, ¿cómo decirlo? Coloca la relación en una relación de poder de yo tengo la información pero no te la doy, que creemos que no es la que debe ser. Entonces, ese reto no solo es el reto de yo tengo la información de los empleados, ¿qué voy a hacer con ella? Sino qué información tienen los posibles empleados o empleados sobre mí y cómo quiero manejarla y gestionarla, ¿no? Eso es la otra parte que también hay que tener en cuenta. Muy bien. Creo que nos quedamos sin tiempo. No sé si me daría tiempo a lanzar o a preguntar si el público tiene alguna pregunta para estos pesos pesados que están aquí dispuestos a solucionaros o por lo menos a daros luz un poquito en las dudas que os pueda generar. No sé si alguno quería preguntarle algo. Creo que no. Bueno, pues Daniel, Paloma, Carla, Alberto, Rodrigo, muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. Y bueno, aprovechando esto, así como último momento, aprovechando que tenemos al director de Recursos Humanos de BQ aquí y que espero que tenga un móvil BQ, me gustaría poner el broche final a esta mesa, si a todos os parece bien, haciéndonos un selfie con este gran auditorio que nos ha aguantado hasta el final, aunque rujan los estómagos, y al que también agradecemos mucho que haya aguantado hasta el final. Muchas gracias a todos.